Jo, muchas gracias y disculpad el retraso, pero es que morir de éxito es lo que tiene, ¿no? Digo que requiere pues bajar, volver a montar todo el equipo, sonido, etcétera. Sonido y vídeo, porque además nos parece interesante grabarlo, solo se va a grabar la mesa, digo también por tranquilidad y por comentaros, pero eso, bueno, pues nos parecía importante además que quedara registrado y que la gente que no pudiera estar hoy pudiera verlo en otro momento. Yo no voy a decir prácticamente nada más que, de verdad que es un placer inmenso, inmenso el poder tener a Rita aquí, el ver la sala así de llena, a pesar de viernes, a pesar de todo. Quiero hacer una cosa que puede parecer protocolaria, pero lo hago de verdad muy sinceramente. Dar las gracias a mi departamento y en particular al director por haberme facilitado todos los trámites. Dar las gracias por Sociología Ordinaria, porque es lo que nos da vida para seguir haciendo cosas. Y gracias muy, muy, muy especiales a Nociones Comunes y a Traficantes de Sueños. No solo por permitirnos tener a Rita aquí, gracias a su apoyo, sino porque para mí ha sido siempre un descubrimiento. Yo a la gente más interesante que he leído, que he conocido y con la que he conversado últimamente, ha sido porque me la han presentado gente de Traficantes de Sueños. Lo que me hace pensar sobre el papel de la universidad, no me enrollaré, pero sí, a veces seguimos pensando que aquí es donde se produce el conocimiento. No digo yo que no sea así. Claro. Creo que aquí producimos saberes, pero hay saberes súper potentes que se están produciendo en otros espacios y a los que yo creo que debemos abrir ya. O sea, si queremos sobrevivir como universidad, por nuestra propia supervivencia, digo, ¿no? Tenemos que estar atentos y practicar esa ecología de saberes. Rita es espectacular, para presentarosla es el mejor adjetivo que se me ocurre. Para mí, descubrirla hace un año, yo la descubrí hace un año, o sea, yo soy una analfabeta total. Descubrirla hace un año fue una locura, fue muy obsesivo, me leí todo lo que había escrito una cosa detrás de otra, ¿no? Como si no hubiera un mañana, os lo recomiendo mucho. Por lo menos tengo un lector. Y repito, algunas cosas las leo 2 veces, no te creas. Os recomiendo, a mí, por ejemplo, su texto sobre las formas elementales de la violencia, por supuesto el que acaba de publicar ahora Traficantes, ¿no? La guerra contra las mujeres. Me parece que es aire fresco. Creo que además en el ámbito académico español y en la teoría feminista en particular, o al menos yo, necesito salir un poquito del monopolio estadounidense en las lecturas, en las referencias, en las miradas, en las posiciones, y poder contar con gente que tiene una propuesta tan potente desde el feminismo latinoamericano y desde las propuestas decoloniales, por decirlo de alguna manera, me parece que es un lujazo. No os voy a decir más de ella, que es argentina, eso sí, que me ha dicho que lo dijera, que es argentina, que vive en Brasil y que... Ya no, porque me acabo de jubilar. Eso, y que esta semana se ha jubilado como docente. Y para celebrarlo... Y para celebrarlo, pues se ha venido a pasear por aquí, dejando las salas tan llenas que la gente se quedaba fuera para seguirla oyendo hablar, ¿no? Así que un gustazo y cuando quieras. La idea que tenemos es que ella intervenga, ella converse lo que le apetezca. Me decía que en algún momento, que os sintáis también más o menos... ¿Sabes? Traficantes son explotadores. Porque no. Está por ahí, está por ahí. Porque yo sé, pero lo que pasa es que no he parado un instante. Me estoy quedando ronca de tanto hablar. Y entonces le decía a Elena que si quieren interrumpirme, todo lo que quieran, no me molesta en absoluto. Me encanta pensar en conversación. Inclusive lo he escrito últimamente en unos textos que nadie la ha leído, ¿no? Porque la parte más leída es la de que tiene que ver con feminismo, con mujeres, con la cuestión de género, patriarcado, pero tengo algunos textos sobre universidad, como que es lo que nos duele, ¿no? La verdad estaba pensando qué medio ambiente tan violento es el medio académico, ¿no? De repente me di cuenta, ahora no estoy ni en el centro de
de las artes, no estoy ni en el Reina Sofía, el público en general, sino que estoy en la universidad. Y a la universidad he aprendido a tomarle miedo. Sí. Entonces ahora estoy contenta porque me he retirado de la universidad, aunque no de la carrera de investigación, ¿no? En esa parte no me he retirado. Entonces, quiero decirles que si quieren interrumpirme y conversar es mejor, porque me alivia un poquito que vengo hablando todos los días sin excepción desde que llegué. Bueno, y entonces uno de los textos recientes que hablo es que con la evaluación universitaria, o sea, me desvío del tema central, lo que han hecho es que también le toca a España y a todos, ¿no? Porque la agenda evaluadora es la misma agenda, si la vamos a comparar con pequeñas diferencias de un país a otro, son agendas productivistas, donde se ha cortado en la universidad lo que siempre ha permitido a la gente pensar bien, que es el pensar en conversación. Porque todos los grandes autores que admiramos han siempre pensado en conversación. Y hoy, yo creo que como una consecuencia de esa agenda evaluadora productivista, hemos cerrado la puerta y hemos... la universidad está produciendo individuos solitarios como nunca fueron, yo creo, los grandes teóricos que colocamos como modelos, ¿no? De la punta teórica, ¿no? de la producción teórica, que en realidad han sido lo contrario de lo que nos están enseñando a hacer, por lo menos en América Latina, que nunca han sido disciplinares, siempre han transitado entre campos, no han respetado absolutamente las vallas del clasicismo disciplinar, y también han conversado, si bien pueden haberse retraído a la hora de escribir, pero sí han tenido interlocutores potentes. Y cuando paramos para pensar qué interlocutores potentes nos permite la universidad, nos vamos dando cuenta que no tenemos más interlocutores potentes. Y es central, o sea, pensar conversando es absolutamente fundamental, porque la resistencia del otro, ¿no? A veces que lo hacen ahora ese papel los alumnos, ¿no? En mi caso, el libro de Traficantes lo he dedicado a mis estudiantes de la última época. Todos se quedaron tan felices, pero es la verdad, es los que me opusieron la resistencia indispensable para poder pensar mejor, ¿no? Entonces, si quieren interrumpir o decir que están absolutamente en desacuerdo con lo que estoy diciendo, tranquilo, que es para bien. Y bueno, decir, o sea, ¿cuál sería la diferencia? Estuve preguntándome, ¿cuál sería la diferencia de una exposición en la Complutense, o sea, para personas del medio académico, que las otras exposiciones anteriores que he venido haciendo desde el viernes pasado cuando llegué, hoy hace una semana, parece que hiciera un mes? Es hablar un poco de la secuencia, ¿no? De cómo se vino produciendo este pensamiento de este autor que soy yo. El autor, una vez a un preso, en muchos años trabajé en la cárcel en Brasilia, con un equipo grande de estudiantes, que es lo que dio origen al libro Las estructuras elementales de la violencia, que estaba contando aquí. Lo publiqué, curiosamente, porque un juez español que fue garzón, le dijo, estuve en una mesa redonda cuando la Universidad Nacional de Quilmes le dio a él por sus méritos. Yo sé que que tiene muchos aspectos y facetas su personalidad, pero nosotros les tenemos gran agradecimiento por su participación en la persecución a los genocidas militares en América Latina. Entonces la Universidad Nacional de Quilmes le dio un título de doctor honoris causa, y yo estaba en la mesa y coincidió con la primera invasión de Irak. Y después de la exposición, él habló con mi editor actual, Prometeo,
y le dijo que me llamara y me preguntara si no tenía un libro. Y gracias a Garzón publiqué Las estructuras elementales de la violencia, que es como empiezo el primer paso como autora, ¿no? Entonces, ese personaje autor no es la misma persona que es uno, ¿no? Y eso es necesario recordarlo, y me lo enseñó un preso que escribía como si viviera en la calle. Era el preso más antiguo en la cárcel de Brasilia, en la penitenciaria de Brasilia, pero sus poemas y su prosa no permitían de ninguna manera saber que él estaba hacía casi 30 años dentro de una cárcel. Entonces un día, increíble porque eso lo estudiamos en la universidad, pero igualmente hasta que él no me lo dijo no lo entendí. Porque le pregunté, pero ¿cómo podés escribir así que parece que ayer estabas en un bar? Y el preso me dice, ¿y usted nunca escuchó hablar del sujeto autoral? Claro, uno lo estudia pero no lo comprende. Y es realmente así, hay un desdoblamiento. La persona que escribe esos textos que vos leíste no es la misma persona que está acá, ¿no? Que les habla, que conversa. Y yo hago cuestión de marcar esa diferencia. No es que no piense lo que escribí, al contrario, jamás escribí una única letra, nunca escribí algo por obligación. Eso, tengo pena de los jóvenes, tengo pena de los estudiantes, tengo pena de la gente que entra a la vida académica ahora, por esa cuestión de la productividad, porque yo jamás escribí una única letra que no fuera porque tenía ganas de decirlo. Hoy no podría ser. Hoy esa persona, ese autor, no sería más posible, ¿no? Entonces tenemos que resistir a esas presiones productivistas y recuperar, yo creo, desde mi propia experiencia personal, la posibilidad de escribir lo que nos parece necesario, ¿no? Y no, como se dice en portugués, encher linguiça, o sea, no ser máquinas de embutir chorizos, sino venir a la realidad de la palabra escrita, pero también entender que en conversación no es el mismo sujeto autoral, es más un sujeto agramatical, improvisador, ¿no? La posibilidad, el permitirnos improvisar, el conversar, equivocarse, intimar, defender ese territorio, que es el territorio también que hoy llega a un destino que es una política de las mujeres, es una política informal, que deshace protocolos, deshace distancias, deshace neutralidades. Eso creo que es que no es solamente una manera de ser, pero si le creamos una retórica es una forma de política, es una manera de hacer política, deshacer los protocolos de distancia, que es lo que estoy haciendo en este mismo momento. Bueno, entonces, quizás hacer un poco ese perfil, si les interesa, de cómo llego a la guerra contra las mujeres, que inclusive fue un título debatido entre traficantes y la persona que fue mi nexo contra traficantes, que es Beatriz, ¿no? Bea, con la que siempre me comuniqué, y tuve resistencias al título La guerra contra las mujeres, porque en realidad lo que está dicho ahí es que es una guerra contra el mundo en el cuerpo de las mujeres. O sea, la figura del cuerpo antagonista mujer no es lo que yo quiero decir, pero es un título muy bueno de gran manera porque, digamos, la víctima de esa guerra más evidente es la figura, el ícono del femenino, que es la mujer, porque la mujer no es otra cosa que lo que iconiza la posición femenina, ¿no? Aunque la posición femenina puede estar en una cantidad de otros cuerpos, pero está iconizada, emblematizada por el cuerpo de la mujer, pero no es contra ella la guerra, es en ella que la guerra se hace. Entonces, solo ese es el comentario sobre el título, ¿no? Problematizarlo un poco más.
Entonces, ¿cómo es mi trayectoria? ¿Cómo llego? Quizás pensé en realizar la exposición hablando de eso, ¿no? De un primer momento en que llego a mi campo como antropóloga, el campo de mi tesis doctoral, que la realicé en Irlanda del Norte hace muchísimos años, que la terminé en 1984. Mi campo fue una tradición religiosa africana en Brasil, ¿no? Como más conocida para la ciudad de Bahía por Candomblé y para la ciudad de Recife, donde hice mi larguísimo trabajo de campo en 3 momentos y en 3 periodos diferentes, en Recife, que es el nordeste brasilero. Entonces, al llegar a esta sociedad, voy percibiendo que lo que ahí se define como ser hombre, ser mujer, las sexualidades, no existía la palabra género porque esto era en los años 70, o sea, estaba comenzando a surgir en Estados Unidos y en Europa el problema de la antropología de la mujer, la visibilización de que una antropología de la mujer sería distinta a una antropología de la sociedad, donde siempre el sujeto que representaba la sociedad era el hombre. Cuando las mujeres antropólogas empezaron a percibir que quien había alimentado las sociedades no era el cazador, sino la recolectora, toda una serie de... Ese momento de los años 70 para el campo de la antropología fue un momento un viraje, ¿no? Un momento de inflexión en donde el antropólogo, la antropóloga colocaban la atención. Pero la palabra género no estaba instalada como instrumento analítico como está hoy. Entonces recuerdo que en ese primer trabajo, en esa primera sociedad que estudié, era una sociedad de mujeres muy fuertes dicho en como lo he comprendido con el correr del tiempo, ¿no? En ese primer momento, habían travestido de un lenguaje de domesticidad su poder político. O sea, todo el lenguaje religioso del candomblé, de las religiones afrobrasileras, es un lenguaje que es de un liderazgo político por parte de mujeres y hombres femeninos, para aquella época sobre todo, pero la escena política está travestida, escondida en un pliegue de domesticidad, está narrada como si se tratara de relaciones familiares, pero en el fondo ahí son relaciones de liderazgo, son relaciones de alianza, de contraprestación, es una unidad política, pero los términos con que se relata esa escena son términos de la familia, del parentesco. Entonces, y ahí, digamos, la sexualidad de esas personas era una sexualidad, o es todavía hoy, muy diferente a la occidental. O sea, existe lo que llamé en mi tesis de una transitividad de género, o sea, el género no es binario, sino que es un continuo, las personas transitan por ese continuo y hay varios lenguajes que van a hablar de esa transitividad. Y de las mujeres con que trabajé, solo una de ellas, en los términos en que se dice el vocabulario del nativo, solo una de ellas nunca había gostado de mujer, ¿no? Porque, digamos, era una sociedad, podríamos decir, muy andrógina y muy fluida en su sexualidad y en la composición de su identidad de género. No me voy a detener en eso, pero en ese momento la palabra género no estaba disponible como herramienta para hablar del no determinismo biológico. Y me acuerdo, y recuperé esa memoria recientemente porque pasó tanto tiempo desde 1976, cuando empiezo mi trabajo de campo, hasta el presente, fue una historia tan larga, ¿no? En el análisis, en el debate, en la reflexión sobre la sexualidad y sobre las identidades que hoy llamamos identidades de género, que me siento a pensar, ¿cómo voy a hablar de esto? ¿Cómo puedo analizar esto que estoy viendo en esta sociedad? Y voy a la gramática.
Y voy a la gramática, el él, ella, toda la gramática del español y del portugués, que otras no lo tienen, ¿no? Como el género es una de las formas de clasificación en el análisis gramatical. De ahí lo saco, no del feminismo, porque no estaba disponible. Entonces, cuando recupero esa memoria, quedo espantada. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿No? Entonces vas a decir, bueno, acá hay género, pero un género que se puede cruzar. El él puede ser ella, la ella puede ser él, y ahí hablo de la transitividad de género, y eso da lugar a un libro que está solamente en portugués y a varios diversos textos. Entonces, esa es mi época feliz. O sea, lo veo como mi época de antropóloga feliz. Termino, voy a Brasil y ahí empieza el tiempo de la violencia. O sea, porque en esa sociedad realmente las mujeres son, eso lo ha dicho hasta inclusive Simone de Beauvoir en sus diarios de viaje al Brasil, en la parte en que relata su viaje por el Brasil, que ha visto una de las sociedades más igualitarias, donde las mujeres son más poderosas de todo del mundo, según Simone de Beauvoir dice, para esa sociedad. Y hay otras autoras como Ruth Landes, por ejemplo, en los años 40, que escribe sobre Bahía y llama a su libro La ciudad de las mujeres, ¿no? Y a partir de ese momento, cuando salgo de ahí, termino esa etapa, voy al Brasil, ahí voy a responder, ahí viene a la universidad la interpelación, la demanda por responder qué pasa con una situación de incidencia muy alta de violaciones de mujeres en la calle en Brasilia. Y ahí entonces lo que cuento, porque ahora ya estoy en la edad, ya me retiré, estoy en la fase de la recolección, de recapitulación de lo que ha pasado, y me doy cuenta de que cuando el secretario de Seguridad Pública en la ciudad de Brasilia va al rector de la universidad y le pide en el año 1993, de una forma muy innovadora para la época, que la universidad reúna investigación para responderle por qué estaban habiendo tantas denuncias por violación de calle en aquella época, no era doméstica todavía, era de la calle, en una ciudad como Brasilia, que es una ciudad artificial, trazada, muy transparente, muy translúcida, no hay industria, no hay producción, solo está el gobierno, los organismos internacionales y la universidad y servicios. ¿Y por qué ahí, que no es una ciudad densa como San Pablo, como Río, como las de la costa atlántica, hay esa cantidad de quejas por violencia, de violaciones cruentas, como les llamo, de calle? Y la universidad nos llama a las que de alguna manera habíamos trabajado sobre el tema de la mujer y nos pide que respondamos esa pregunta. Yo nunca había trabajado con violencia, ni me interesaba, y hasta hoy no me interesa. Ahí comienza mi vida infeliz, digamos, como antropóloga, porque no estaba en mis planes pensar en eso, y pensé que era algo ocasional, que había un problema, que una vez que lo comprendiéramos bien, íbamos a tener las herramientas para resolverlo y que podría volver algún día a trabajar sobre los temas que me interesaban, etnográficos, en fin, pero que no tenían que ver con esa barbaridad, con esa barbarie de la violencia. Y lo digo mucho últimamente, siempre que hablo, porque creo que las cosas viéndolas así en retrospectiva se comprenden mejor. Nunca pude abandonar el tema, o sea, el tema nunca me dejó tranquila, nunca me abandonó, o sea, fue porque la violencia desde ese momento nunca paró de crecer, y nunca paró de crecer no en el sentido que hoy se denuncia más, porque la gente que apuesta en que hemos progresado, en que el mundo se ha vuelto mejor, insiste mucho en esto de que ahora es más visible, hay más denuncias y que no es realmente un aumento. Pero yo estoy absolutamente convencida de que la opresión de la mujer ha aumentado constantemente, a pesar de que las mujeres han tenido más acceso a muchas cosas, a la educación, a los cargos parlamentarios, a los cargos ministeriales, en fin,
a posiciones dentro del Estado, a posiciones dentro de la universidad. Entonces, hemos progresado, muchas más leyes, la legislación, las políticas públicas, más instituciones que se ocupan del tema de la mujer, pero, digamos, la vulnerabilidad de su cuerpo ha aumentado todo el tiempo desde ese momento hasta hoy. Y eso lo vemos en los óbitos, porque es posible decir, bueno, las mujeres denuncian más la violencia doméstica o denuncian más la violencia de tipo privado, íntimo, de la interpersonalidad. Pero cuando se trata de cuerpos de cadáveres, ¿no? Eso, y hace ya 10 años que venimos legislando y que tenemos las estadísticas. Y las estadísticas muestran un aumento en los números y un aumento en las formas de tratamiento cruel, o sea, de la crueldad en el cuerpo de las mujeres. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, habría que mirarnos en ese espejo, ¿no? Que últimamente le he llamado el espejo de la reina mala, ¿no? El espejo de la reina mala, que siempre lo vemos con bastante antipatía en los cuentos, es un gran espejo, es un espejo indispensable, ¿no? Para no tranquilizarnos, ¿no? Es el espejo que nos dice la verdad que no queremos escuchar. Y es los óbitos, o sea, el feminicidio, la letalidad que le imponen la sociedad a las mujeres, nos muestra que, mi conclusión, sé que muchas veces suscita mucha resistencia, ¿no? Que en el feminismo hemos puesto todas las fichas, todos los esfuerzos dentro del campo del Estado y que posiblemente el Estado no pudo responder a la altura a las expectativas que le colocamos. Entonces, ¿por qué el Estado no ha podido responder a la altura? O sea, ¿por qué el Estado no ha podido defender a las mujeres? Y quizás también podríamos incluir ahí a los niños, como respuesta a todo el esfuerzo que hemos hecho en el campo de la letra, en el campo estatal, en el campo institucional. Y ahí la respuesta es una respuesta que viene del pensamiento decolonial. Quiero hacer una pequeña digresión. Es una presentación bastante informal, como ven. Podría leerles un texto que es una compactación del texto de introducción a la publicación de Traficantes, pero prefiero conversarlo de esta forma, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que entender qué pasa con el Estado, ¿no? ¿Por qué no puede responder al clamor de las mujeres? ¿Por qué no puede oír? No puede oír. Y ahí voy a hacer una digresión para contar algo que tiene que ver con España, porque uno de los problemas, yo hablo sobre América Latina, mi experiencia mayor, mi experiencia más larga y el lugar donde vivo y de donde vengo es nuestra América, ¿no? Es América Latina. Sin embargo, en este último año me he dedicado a leer historias de violencias contra las mujeres para una ONG, Mugarik Gabe, que es del País Vasco, y en ese conjunto de historias de mujeres que han sido víctimas de violencia hay historias latinoamericanas, hay historias vascas y hay historias españolas, ¿no? De varias regiones del Estado español. Y empiezo a encontrar que realmente se parecen, o sea, no hay una distancia tan grande como uno podría pensar en la sede de la metrópoli colonial y nuestros países que han sido paisajes de colonización, de conquista y colonización hasta el presente. Entonces, ¿cómo es eso? Tuve que detenerme a entender cómo voy a poner juntas las historias de mujeres vulneradas en el territorio peninsular y en nuestro territorio del otro lado del Atlántico. De una manera muy simplificada, naturalmente, pero me doy cuenta de lo siguiente, que 1492 no fue
fue solamente un punto de inflexión en una historia que es una historia única. O sea que cuando que España es territorio colonial, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos el vocabulario para decirlo porque hablamos de España. Pero cuando España, la actual España, ahí Aníbal Quijano, porque nos falta el vocabulario. Solo podemos narrar la historia con un vocabulario que es posterior a esa historia. Entonces decimos, España descubrió América. Es una mentira del tamaño del mundo, porque España no existía. Todo el vocabulario está generado, cuando se reoriginaliza el mundo en el momento de la conquista y colonización de América, que tampoco existía, ¿no? Y África, que tampoco existía. El blanco, que tampoco existía. El indio no existía, ni el negro existía. Es todo un vocabulario, la invención de raza. La raza no existía. Yo sé que esto puede ser sorprendente, pero la raza, con la definición de raza, que es la atribución de una biología a una desigualdad, no existía. Existían las guerras tribales, las guerras entre pueblos, entre naciones, entre estados, podríamos decir, otro tipo de estados, estados monárquicos. Pero no existía la raza, porque la raza es la confluencia entre un lenguaje científico, biológico, cartesiano, y la desigualdad colonial. Entonces, una atribución de biología a una desigualdad creada por la historia en el proceso de conquista y colonización. Entonces, todo ese vocabulario, España no descubrió América porque España era inexistente, porque España estaba conquistando los territorios y colonizando los territorios que irían a componerla. Entonces nuestra historia es la misma, porque la España que se compone ahí es una España compuesta por los territorios conquistados y no recuperados, no reconquistados. Toda la idea de la reconquista, ¿cómo nos han engañado durante tanto? ¿Cómo hemos perdido tiempo en la escuela? No ha sido una reconquista, ha sido una conquista, ¿no?, de territorios ocupados por romanos, por visigodos, por árabes, pero que nunca fueron España antes por la inexistencia anterior a España. Entonces, en ese proceso que va componiendo España hasta 1492 y continúa del otro lado del Atlántico, esa unidad histórica tiene también un efecto, y ese es quizás mi punto central, mi perspectiva central, en el destino de las mujeres, ¿no? En uno de mis textos, que no está en este libro, pero que está en el libro anterior, que se llama La crítica de la colonialidad en 8 ensayos, un texto, también que no es muy leído, se llama El sexo y la norma. Y en él voy a hablar con evidencia, con datos, con ejemplos que serían cómicos si no fueran trágicos, cómo el ojo pornográfico es instalado por el proceso de conquista. Quizás cuando vengo a entender de manera clara, por primera vez en la vida, ya de vieja, la diferencia entre erotismo y pornografía, lo comprendo cuando entiendo qué es la intervención en el cuerpo, o sea, el acceso sexual al cuerpo, cómo representa algo diferente en la perspectiva de los indígenas y en la perspectiva del sujeto blanco, criollo, colonial. No es, hay una mutación que es la mutación colonial o conquistual, como le llamo ahora, al percibir que el proceso de conquista nunca se encerró, nunca terminó. Todo esto lo estoy diciendo, después pueden preguntarme y ahí me extiendo más. O sea, muy recientemente, después del peritaje para Guatemala y después de una visita el año pasado a la costa pacífica colombiana, se me ocurre pensar que otro cuento histórico es decir que la conquista un día terminó. La conquista es un proceso en curso y eso se puede ver en varios lugares del continente y quizás también por una de las historias que leí de una hidroeléctrica, de una mujer que sufre las consecuencias de la instalación de una
hidroeléctrica en el territorio español, también la conquista continúa en curso aquí también. No sé si estarán de acuerdo. ¿Te puedo hacer una Dale. pregunta? Digo, porque a mí una cosa que me interesó mucho, ya no recuerdo ni, yo creo que es en este libro. Un debate interesante o que a mí me resultaba interesante, el patriarcado, esta idea de patriarcado universal que siempre ha sido igual frente a tu lectura, ¿no? Que me parece como interesante plantear al menos, ¿no? Sí, que es complicadísimo porque hay un gran debate dentro del mismo de feminismo decolonial con autoras como María Lugones, que es profesora en Estados Unidos, y que ella se basa muchísimo en una autora de origen africano, pero que también es profesora en los Estados Unidos, que se llama Oyeronke Oyegumi, que es una nigeriana, que tiene un libro que fue su tesis, que se llama The Invention of Women, The Invention of Woman, en realidad, la invención de la mujer, donde va a decir que la mujer es una invención colonial. O sea, que en Nigeria, entre los Yoruba, que es su pueblo, no existía nada como el género, en el sentido que lo entendemos hoy, y no existía la mujer, en el sentido de una de las posiciones de género. Entonces, María Lugones, que es mi amiga, con la que converso muy bien, con mucho afecto, basada en ese texto y en otro texto sobre las relaciones de género entre los nativos, los indígenas norteamericanos, va a decir que género y patriarcado son invenciones coloniales, los lleva el proceso de colonización, en el caso de África británica y de los Estados Unidos también británica. Y ella lo va a universalizar esa crítica, ese historizar el patriarcado. Historizar el patriarcado es muy importante, ¿cierto? Pero es difícil también. A mí me costó mucho. El libro Las estructuras inaumentadas de la violencia es un libro universalista, o sea, es un libro en el que veo el patriarcado como fundacional de la especie, o sea, y todavía lo creo, y voy a explicar por qué lo creo. Pero ese grupo de feministas decoloniales afirma que no, que el patriarcado no ha acompañado la especie en todos sus tiempos, sino que ha sido una invención colonial. Y luego hay otros grupos, como Julieta Paredes, que es un exponente muy relevante, que habla del entronque de los patriarcados, en que habla sí, reconoce sí, ella es boliviana, aymara, reconoce sí la existencia de un patriarcado precolonial y que se entronca con el patriarcado introducido por la colonización. Esa es más mi posición elaborada a partir de acompañar durante un poco más de una década los talleres de la Fundación Nacional del Indio en Brasil, que van... La Fundación Nacional del Indio va desarrollando políticas para las mujeres indígenas. Entonces, desde el primer taller que 2 mujeres indígenas van a pedirle al gobierno brasilero, a la FUNAI, en el periodo previo, los meses previos a la asunción del PT, de Lula, en el gobierno, en el 2002, en los últimos meses del 2002, piden unos talleres donde ellas puedan adquirir vocabulario de género y de derechos humanos de las mujeres. Y ese fue otro momento para mí que fue una escuela, porque me llamaron para hacer ese primer taller para que las mujeres pudieran obtener un vocabulario de reivindicación, entendiendo cómo se habla de la cuestión de género, ¿sí? Pero la estructura que tuvo ese taller fue interesantísima porque ellas querían solamente el vocabulario, claro, y se cerraban a deliberar qué utilizarían, qué no utilizarían, ¿no? Qué tomarían de lo que yo decía y qué no tomarían, o sea, cómo obtener un vocabulario sin colonizarse, o sea, sin aprender la posición de un feminismo blanco. Ahí aprendí muchísimo, inclusive a respetar, ¿no? Y entonces
fueron una semana entera en un régimen de internato prácticamente, viviendo todas juntas, y a partir de ahí comienzan 10 años de acciones junto a mujeres indígenas en todas las regiones de Brasil. Algunas hablando portugués perfecto y ya estando desaldeadas, como llamamos, o sea, viviendo en ciudades, y otras mujeres, y esa es una condición que yo coloqué para el primer taller, que fueran mujeres de muchos perfiles diferentes, otras hablando muy mal portugués, o sea, con muchas dificultades, y algunas inclusive sin hablar portugués, o sea, todo el espectro, todas las variedades de mujeres, de pueblos en Brasil. Entonces, a lo largo de esos 10 años, lo que vi fue una expansión del Estado hacia ese mundo aldea, esas mujeres de comunidad, de pueblos con sus reglas propias, justicia propia, etc. Y la expansión del Estado. Pero junto con la expansión del Estado, también la expansión de las empresas, de los medios, y algo que está muy presente en toda la región amazónica y de Mato Grosso, y de las iglesias. Entonces, ese frente es un frente único. O sea, el frente estatal empresarial es un frente indisociable. Esa es la otra cuestión. Al mismo tiempo que el Estado llegaba con su discurso de las leyes, de la ley María da Peña, contra la violencia doméstica, de los derechos, la educación, la salud, ofertas de varios tipos en términos de derechos y recursos a los pueblos, vi el aumento de la violencia dentro de los hogares. Eso levanta un gran interrogante, ¿no? ¿Cómo pudo ser, cómo puede ser así, ¿no? De ahí viene esa idea de que la modernidad va entregando con una mano lo que ya retiró con la otra. O sea, saca de una manga lo que retiró con la otra manga. Y la nuclearización, entonces ahí veo este fenómeno que describo de una forma muy sintética de esta forma. Existen los relatos, o sea, yo creo que es innegable un patriarcado, o sea, una jerarquía entre las dos posiciones, masculina y femenina, una jerarquía, como han dicho autoras como Sherry Ortner, en un libro que para mí ha sido central, que es Sexual Meanings, ¿no? Que ellas dicen, no es tanto una diferencia de poder, es una diferencia de prestigio entre las tareas masculinas y las tareas femeninas. Entonces, la casa tiene más prestigio que la recolección, el trabajo político, o sea, el parlamento, entre casas, entre aldeas, entre pueblos, por la guerra, por la cacería, las trayectorias de los hombres a distancia en los pueblos tribales, tiene más prestigio, pero es un mundo dual. O sea, está el trabajo de los hombres y el trabajo de las mujeres, el espacio de los hombres y el espacio de las mujeres, que es el doméstico. Nuestra óptica moderna, colonial moderna, nos hace pensar que el espacio doméstico siempre fue un espacio privado. Y ahí está el gran error de nuestra lectura. Y eso lo pude ver en esos 10 años conversando y viendo cómo un espacio que era doméstico, pero atravesado por una multiplicidad de presencias y dotado de politicidad y ontológicamente pleno, era un espacio no deficitario, no era un resto de nada, no era la minoría de nada, pero era un espacio donde muchos ojos miraban lo que le pasaba a cada persona, ¿no? Que luego se transforma en nuestro preconcepto moderno de que, ay, es mi vida, es mi intimidad, mi vida íntima. Ahí morimos las mujeres. Porque entonces preguntábamos, escuchábamos de un caso tremendo de violencia, un hombre que le rompió la cadera a palos a una mujer. Bueno, pero no escuchaban. Pero el cacique dijo, pero esa es la casa de ellos, ¿no? Los de afuera son de palo. Ahí se va introduciendo esa idea de la privacidad, de la privatización del espacio moderno, nuclear de la familia y de una domesticidad que no es política. Porque en el mundo anterior, ambos espacios, el espacio de los hombres, que es el espacio de la política, y el espacio doméstico tenían poder de impacto en las decisiones de toda la aldea. Y en muchos lugares uno observa todavía que es así, ¿cierto? Porque tienen que convergir, porque tiene que haber un acuerdo
¿no?, del mundo doméstico sobre las decisiones de los hombres al día siguiente. Entonces, en muchos parlamentos, el hombre discuten, parlamentan con todos sus protocolos de parlamentación durante un día entero y de repente dicen, bueno, ahora vamos a descansar porque ya hemos trabajado todo el día pensando esta cuestión y mañana volvemos con la respuesta de qué debemos hacer. Y eso es una consulta, porque con la división del trabajo por sexual, como ha dicho Lévi-Strauss hace mucho tiempo ya, se garantiza una división también de poder y de capacidad de decisión para la vida de toda la aldea. Y las mujeres con sus blindajes, con sus actividades comunes, tanto productivas como rituales, como artísticas, la pintura del cuerpo, el hacer el cabello, como los juegos en sí. Ahí hay conflictos en el mundo de las mujeres, pero el mundo de las mujeres tiene un blindaje, una politicidad, espacios de parlamentación propios. Entonces, lo que pasa con la modernización es la residualización del espacio doméstico. El espacio doméstico se transforma en íntimo. Y la idea de íntimo antes no existe. La idea de íntimo es moderna. O sea, se transforma en íntimo, en privado, en no político, y ahí el espacio de los hombres se transforma en una esfera englobante. Entonces, un hombre que era jerárquico en el sentido que tenía una supremacía, tenía un prestigio mayor, una autoridad mayor, pero era uno entre dos, era un sujeto particular, o sea, era una entre dos minorías, vamos a decir, era una entre dos parcialidades en ese mundo de estructura dual, aunque jerárquica. Se transforma en un hombre con H mayúscula, de sinónimo de humanidad, donde todo lo que quiera tener politicidad, ¿no?, es secuestrado por su espacio, que se transforma en una esfera. Eso lo han dicho de otras formas las críticas del derecho, la crítica feminista del derecho, pero mi manera de decirlo es a través de una observación que es etnográfica, que es viendo este proceso, la privatización de los hogares suceder en esa expansión del frente estatal en un espacio como es Brasil, donde hay todavía, algunos dicen 60, otros dicen 90, pueblos no contactados, o sea, pueblos que están en un espacio amazónico de la frontera de Brasil con Perú, sobre todo, que son pueblos que no tienen contacto con la nación. Entonces, esa expansión hacia el interior, hacia el oeste, hacia el Amazonas, del Estado brasilero, acompañar eso me fue permitiendo percibir las consecuencias de la privatización, de la residualización con relación a la política del espacio doméstico y la universalización del espacio público en una esfera pública. Y a eso le he llamado de la transformación de un mundo dual en un mundo binario, porque el binarismo, en la estructura binaria, el otro es una función del uno. O sea, en la estructura binaria no hay dos, hay uno, donde el otro, el alter, es el alter del uno. Y es un residuo de la política. Y esa es la dificultad que tenemos las mujeres, que aunque nos matan, no podemos hacer que el Estado escuche la queja, porque la queja tiene que estar travestida, explicada en un lenguaje de distancia, en un lenguaje de neutralidad que nunca jamás va a poder acoger la queja femenina. Y lo veo en las historias que estoy leyendo, inclusive para España, ¿no? Una historia que me tocó muchísimo, es de Madrid. Seguramente ustedes la leyeron en los diarios. Yo leí la entrevista con la madre. Una mujer que va todos los viernes, durante 5 años, a decirle al Estado que su expareja, su exmarido, las va a matar, a ella y a su hija o a una de las dos. Le toman, le anotan y el empleado del Estado le va diciendo, no, hable más lento que no consigo anotar. Pero no consigue tocarlo. Ella se da cuenta que no consigue atravesar su pedido de auxilio. Es patente. Y al cabo de esos 5 años, el excónyuge
le mata a la niña de 6 años. O sea, para mí la sordera estatal está representada por esa historia de una manera perfecta, que es una sordera por causa de la estructura de la relación Estado-vida y que tiene que ver con la historia del Estado como la historia del patriarcado. El Estado tiene el ADN patriarcal, tiene una genealogía particular, es la transformación, la mutación de un espacio de los hombres en una esfera universal, pero que sigue siendo de los hombres. Y eso está en su esqueleto, está en su ADN, y eso me parece a mí que nadie ha mostrado hasta ahora que es posible transformarlo, ¿no? Yo sí te hago una pregunta más si queréis y abrimos. A mí hay un concepto algo que plantea Rita que a mí leerlo me ayuda mucho, que es la idea de pedagogía de la crueldad y que para mí conecta bien con otra idea para mí muy potente, que es la banalidad del mal de Hannah Arendt, ¿no? Y a veces eso, cuando ves cómo el Estado se hace cargo, o más bien no se hace cargo de la violencia, ¿no? Como todos cumpliendo correctamente con su función. La burocracia. Esto es, ¿no? Y esa potencia, la pedagogía de la crueldad, de con qué cartas queremos jugar, ¿no? Quería vincular eso y hacerte una pregunta igual y ya empezamos a hablar con la gente así más, que es la discusión en relación con esto que decías, ¿no? La despolitización de lo doméstico, y ahora estamos en el debate contrario que hablábamos también el otro día, ¿no? Los debates sobre la feminización de la política o la despatriarcalización de la política. Y a mí, de nuevo, ahí hay una propuesta que hace Rita que me parece potente, que es la domesticación de la política, ¿no? Igual, podías comentar algo de esto también, claro, si te claro. apetece. No, la pedagogía de la crueldad, que es uno de los temas que atraviesa el libro también, la violencia contra las mujeres, la guerra contra las mujeres, es una última derivación del mandato de masculinidad. Ahí en la costa de Buenaventura, en Colombia, me han dicho, bueno, ¿cómo paramos con la guerra, ¿no? ¿Cómo podemos detener la guerra feminicida o femigenocida que nos tritura, ¿no? Que nos trucida? Y pensé, y le digo, bueno, desmontando el mandato de masculinidad, ¿no? Porque el mandato de masculinidad es una pedagogía bélica. Entonces, el pensamiento de la pedagogía de la crueldad comienza ahí, ¿no? ¿Qué es el mandato de masculinidad? Que esto está mucho más relatado en el libro Las estructuras elementales de la violencia, ¿no? Es el examen que el sujeto masculino tiene que dar ante los ojos de sus pares, de los otros sujetos masculinos, para titularse hombre, que en el lenguaje de la masculinidad es lo mismo que titularse humano. O sea, si el hombre no se titula hombre, tampoco puede titularse humano. Está muy comprometida la humanidad masculina, ¿no? A lo largo de una historia de la especie, con la masculinidad. La nuestra no, las mujeres no son simétricas, masculinidad y feminidad no son simétricos, no son categorías equivalentes opuestas, no lo son. Son simplemente diferentes, son inconmensurables, irreductibles la una a la otra. Entonces, algo que hubiera querido decir antes y no lo hice, es por qué pienso que no son aceptables las tesis de la inexistencia del patriarcado en fases anteriores a la colonización, a la conquista y la colonización. Y es por la enorme dispersión que tienen en el planeta los mitos de estructura adánica. O sea, muy disperso Nueva Guinea, África, el mundo amerindio, el mito de la desobediencia femenina y del disciplinamiento de la mujer. En el nuestro, digamos, en el Génesis, tenemos que la mujer desobedece y se come una manzana. Pero esa estructura, entonces, necesita ser disciplinada y conyugalizada, ¿no? Eso me encanta. Y conyugalizada.
Pero ese mito está en muchos otros lugares. La mujer o le gusta mucho el sexo, o descuida a los animales, o deja la sangre menstrual en cualquier parte, y entonces los hombres necesitan venir y robarle la flauta, como entre los Baruya, que dice Godelier, ¿no? Que le confiesan 25 años después de que hace trabajo de campo allá entre los Baruya de Nueva Guinea. Un día los Baruya, los hombres, los llaman a la casa de los hombres y les dicen, mire, Godelier, mire, tenemos que confesarle algo que nunca se lo habíamos contado. Usted es nuestro antropólogo fiel, ha venido tantos años, se lo vamos a contar ahora. En realidad la flauta, que es el instrumento de las casas de los hombres en muchos pueblos del mundo amerindio, del mundo de Nueva Guinea, ¿no? En otros hay una matraca y en la mayor parte hay una flauta como el instrumento de los hombres, de la iniciación masculina. Dice, bueno, en realidad la flauta, le dice, es de las mujeres. Ellas la inventaron y ellas las tocaban, pero nosotros fuimos viendo que ellas las dejaban mezcladas con la sangre menstrual y que eran muy descuidadas. Entonces nosotros nos pactamos entre nosotros y se la robamos. Miren si no es el mito lacaniano, psicoanalítico, ¿no? Del falo, ¿no? De que la mujer es el falo y el hombre lo tiene. Es la misma estructura, ¿no? Del secuestro de un valor, de la expropiación de un valor que está en el cuerpo de la mujer, en la vida de la mujer, en la posición femenina, pero que el hombre lo expropia y disciplina ese cuerpo. Entonces, con la enorme dispersión de esta fórmula mítica, uno puede concluir que esa fórmula narra algo muy arcaico, o sea, narra algo, porque todo mito para mí, yo creo en esta definición de mito, es una narrativa histórica compactada por la gran profundidad temporal. Entonces, la gran dispersión muestra que posiblemente se esté hablando ahí del pasaje de la naturaleza a la cultura, pero no como biológico, sino como histórico, si no, no sería una narrativa. O sea, es la narrativa del pasaje del mundo primate, del mundo animal, donde el organismo del macho, dotado de más agresividad y más potencia muscular, pasa a la dominación como política. O sea, se pasa de la naturaleza, de la dominación por la fuerza y la agresividad, a la dominación por la política. Por la gran dispersión planetaria de ese mito de origen de pueblos, que también está en la Biblia, sería posible pensar que es previo a la dispersión de los linajes humanos, porque si no estaría tan distribuido, y que habla de cuando lo que era naturaleza se transforma en discurso político, o sea, razón política de la dominación. Entonces, la dispersión de ese mito nos impide pensar que no existe un patriarcado precolonial. Existe, pero es un patriarcado dual, al que les llamo de patriarcado de baja intensidad o patriarcado de bajo impacto, que no tiene la letalidad del patriarcado postcolonial, del patriarcado colonial moderno, de la mujer encerrada entre cuatro paredes, sola, sin política, en situación de intimidad y de privacidad, donde ahí sí cobra sus buenos bifes, ¿cómo se llaman aquí? Sus buenos golpes y arriesga la vida, porque no hay una multiplicidad de presencias en su espacio mirando lo que le pasa. Lo que pasa es que los mundos, tanto españoles como latinoamericanos, todavía son mundos, lo que estoy viendo en las historias, transicionales. O sea, todavía existe la comunalidad. En otros países no existe. Se está perdiendo a paso agigantado, pero la comunalidad no nos estropea la vida como nos han hecho pensar al inocularnos el prejuicio moderno anticomunitario. La comunalidad nos protege la vida, que la comunalidad hay que cruzarla con el discurso de la igualdad y de la libertad, sí. Pero hay que retirar de los discursos de la libertad y de la igualdad, hay que retirarles el individualismo que se les ha acoplado. Entonces, es posible reconstruir o mantener o proteger los restos de comunalidad que todavía existen entre nosotros, pero
limpiándolos, o sea, retirándoles el individualismo que la modernidad capitalista, desarrollista, ha colocado entre nosotros. O sea, sería posible pensar, como dije en una de las entrevistas, y no sé si está en el libro, creo que no, que a las tres máximas de la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad, le falta una que para nosotros es central en América Latina, y estoy segura de que en España también, que es la reciprocidad. O sea, porque la reciprocidad obliga al arraigo, la reciprocidad arraiga. Y el mayor obstáculo para el proyecto histórico del capital es el arraigo comunitario y local. Nosotros vemos que a veces por razones que no son inmediatamente económicas, la agenda del capitalismo va desarraigando. Y el desarraigo es igual al insulamiento, no la soledad. Ahí hay una diferencia de Hannah Arendt que la tomo, que me parece maravillosa, que es la diferencia entre soledad y encapsulamiento, ¿no? Ella dice, en la Alemania pre-nazista los alemanes no estaban solos, estaban insulados, estaban encapsulados. Entonces, nosotros lo que tenemos es la producción, el mundo de las cosas, el mundo del consumo, o sea, el gozo por el consumo produce individuos cápsulas, o sea, individuos aislados. Y el gozo vincular produce comunidad. Son dos proyectos históricos absolutamente antagónicos que en ciertos espacios transicionales conviven en tensión, pero que en última instancia son incompatibles. Y nuestros antagonistas históricos, o sea, aquellos que piensan la agenda del control del mundo por el capital, la expansión definitiva, ¿no?, de la acumulación, concentración y de los valores del capital, productivismo, productividad, competitividad, cálculo de costo-beneficio, acumulación, concentración. Estas personas saben, porque son personas que se sientan en laboratorios y piensan agendas que permiten la apropiación del mundo. El poder, como digo, y es necesario tener conciencia, no puede ser observado. El poder, los pactos del poder, las decisiones del poder son inobservables por definición. Pero podemos sí tener una idea de cómo han sido por sus efectos en la vida, y entonces la producción de sujetos encapsulados es la producción de sujetos mansos, vulnerables. Y esto, el consumo, o sea, el gozo por rellenar el vacío de la vida, rellenar la falta, y ahí volvemos a, para mí, un libro clásico divino de Judith Butler, ¿no? The Psychic Life of Power, ¿no? La vida psíquica del poder, ¿no? Cuando ese agujero se rellena con la cosa, el individuo, se produce un individuo, el sujeto se encapsula. Cuando ese vacío, y ahí esa parte es mía, estoy haciendo un vínculo con el libro, pero esa parte, esa reflexión es mía, observando esos dos proyectos en un lugar donde están vitales todavía, que es en mi continente, ¿no? Cuando una persona dice, no voy a trabajar en ese horario porque en ese horario me reúno con mis amigos, no está diciendo que pierde el tiempo, está diciendo que es central para su vida todavía producir y reproducir el vínculo. Y son dos proyectos históricos totalmente diferentes. No sé. Mira, Concha, no sé cómo hacemos con micro o acercamos, es que no sé. Intenta desde ahí, a ver, o mal. Ah, mira. Luego decía que estaba cansada, ¿eh? Ya veis que pide a carrete. Estoy cansada. Pero para conversar nunca estoy cansada, ¿no? A ver, es que como están grabando, a ver si nos pueden dejar un micro de mano. Sí. ¿Se entiende lo que Sí. Mira, por ahí ya vienen con micro.
Lo que pasa es que no, voy a complementar mientras se encuentra. Lo que pasa es que esta producción de vínculos que es tan ritualizada, que es tan obligatoria en las sociedades todavía de estructura comunitaria, no tiene retórica entre nosotros. Uno de los trabajos de los intelectuales, vamos a decir de una forma mejor, porque intelectuales están en todas partes. Uno de los trabajos de las personas que trabajamos con la palabra, que nuestra herramienta es la palabra, es producir retóricas de valor para todos aquellos aspectos de la vida vincular que quedaron desprotegidos con la gran embestida de las retóricas de valor del capital, del productivismo, del desarrollo, de los cálculos de costo-beneficio, de la acumulación como el norte de la vida, la producción de riqueza, ¿no? Y la concentración como su consecuencia inevitable. Entonces, nuestro lado, nuestros valores quedaron sin retórica. Invertir en los vínculos no es perder el tiempo, sino hacer una inversión en otro proyecto histórico. Por eso uso tanto la noción de proyecto histórico, para darle un nombre a mi inversión, ¿no? En algo que me dirige a una meta de felicidad, una meta de satisfacción, que no es la meta de satisfacción del consumir. Y vivimos entre mundos, naturalmente. La realidad es una realidad entre mundos. O sea, la realidad nuestra es transicional entre mundos, donde estamos siempre entre las dos, en la tensión de esos dos proyectos y de esas dos metas de felicidad que son distintas. Pero al dotarles de retórica, al dotarles de palabra, podemos ver más claro en otros valores que son contravalores, que son valores contrahegemónicos, ¿no? Y mi idea con la cuestión de la política de las mujeres, del feminismo, es llegar a un mundo sin hegemonías, ¿no? Como le digo a mis estudiantes, y al final le respondí ayer a una señora que me interpeló sobre la cuestión del aborto, es que los pluralistas somos nosotros. No se nos debe nunca olvidar que el pluralismo está de nuestro lado. Nuestros antagonistas históricos es que no son pluralistas, ¿no? Es algo muy difícil para las izquierdas practicarlo, ¿no? Convivir con la diferencia es absolutamente indispensable. Concha, ¿tienes ya el micrófono?